Ustedes me dicen si se escucha. Ah, ¿esto es para mí? Sí, eso es para usted. Gracias. ¿Señora o señorita? Licenciada, por favor. Licenciada, socióloga. Dígame licenciada, Socióloga. como diría, soy socióloga. Socióloga. Sí. Eso, viste, yo sé que es una costumbre social, pero viste que de definirte por el estado civil, Sí. no, siglo XXI, porfis. Sí, estoy acostumbrado a tener una pareja que le digo señora, me dice señorita. Entonces me acordé de eso. Bueno, Claro. ahí tenés otra discusión bastante picante, me imagino. Claro. No, sí, ni hablar, ni hablar. Bueno, saludamos a Manuela Castañeira, candidata a presidenta por el Nuevo Más, que nos está visitando. Gracias, Manuela, por llegarte aquí al estudio. Muchísimas gracias por recibirme, estoy muy contenta. Vos ya sabés, como soy paranaense, yo siento estar al lado del río Paraná, yo estoy cómoda con la humedad, básicamente. Y hoy es un día cálido y húmedo y estoy como en casa. Claro, ¿Qué querés que te diga? Sí, llevate los mosquitos también, si querés. Bueno, pero eso con medidas anticapitalistas se pueden resolver. Mira, tenemos Claro. programa hasta para los mosquitos, ¿eh? Mira, a ver, paranaense de nacimiento y fuiste a formarte a Buenos Aires, ¿no? Me fui a estudiar a Buenos Aires, como muchos chicos. Primero estudié en la UNL, en Santa Fe. En Santa Fe. Probé Derecho 2 años, pero no era para mí. Ajá. Y ahí volantazo, nos fuimos con una mochilita a vivir a lo de una amiga. Porque mis viejos, mi mamá jubilada docente, no tenían un mango, era todo un sacrificio mandar a tu hijo afuera a estudiar, aunque obviamente un privilegio al mismo tiempo. Y me fui a estudiar a la UBA, ahí me quedé, me egresé en la UBA, soy licenciada en Sociología y actualmente soy trabajadora no docente en la Universidad Nacional de General San Martín. Ah, mira, somos colegas. Somos colegas, creo que... vos sos no docente. ¿Estás afiliado? ¿Al gremio? Sí, yo estoy afiliada. No, bueno, yo en mi a gremio Punzam. Mi gremio es APUR, aquí en Rosario, Sí. dependemos de AFATUM. De la FATUM, sí, todos estamos en la misma, SGT. Y yo soy trabajador aquí de la UNR, donde hicimos el contacto a través del amigo Iván Pilsic. Otro compañero Claro, no docente, claro, ahora entiendo cómo viene la mano acá, ¿eh? Es más, somos todos nodos. Hasta ayer estuve gozando de los privilegios del gremio en el APAR de Mar de Ajó. Mira, poco privilegio, está pobre el gremio, vender en Mar de Ajó, está lindo, pero bueno, el país es grande como para que tengamos solo Mar de Ajó. Todo bien, ahora me van a salir por todos lados a quejar, pero bueno, somos no docentes. ¿Qué categoría estás? 2. Más alta, yo subrogo una 3, ahí remando en dulce leche repostero. Bueno, pero ¿sabés qué? ¿Pagamos el mal llamado impuesto a la ganancia en la 4ª categoría o no? Sí, yo pago Un bastante escándalo. impuesto a las ganancias, No, una locura. yo no, porque no soy 2, pero... Lo que pasa es que tengo 29 años, 20... Ya me perdí, entré en el 94. Sí, 29 años 29 de años, una locura. Claro. Yo estoy desde el 2011. Claro. Mira, ya tengo mis años en la universidad. ¿En qué parte estás de la...? Estoy en la Universidad Nacional de General San Martín, estoy en la ¿qué? Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales y me encargo para la Secretaría de Posgrado de un área muy delicada en las universidades, como sabrás, que tiene que ver con la validez nacional de los títulos y la evaluación de carreras en ciencias sociales, la acreditación. Allá tenemos otra colega también de Otra la colega, UNR, me van a llamar, vos sabés que me llaman de todos lados. No docente de la UNR. Me llaman cuando vienen la acreditación y evaluación, además yo me peleo y me peleo. Es una buena oportunidad para hablarte de impuesto a las ganancias. ¿Qué pensás de impuesto a las Hay ganancias? que eliminarlo en la 4ª categoría, es una estafa. ¿Vos sabías que el Estado argentino, a mí lo que me gusta de la campaña también, un poco porque soy socióloga y también en gran medida porque soy trabajadora, yo veía un cartel de una persona que fue candidata acá a la gobernación con muy pocas ideas y decía que gane el sentido común. Sí. Y yo pensaba, mi primer clase en la facultad, en Sociología General, el primer práctico que tuve fue, bueno, la sociología nos tiene que servir para cuestionar el sentido común, porque el sentido común son definiciones prehechas de alguien y de un sector de la sociedad sobre algo. Y una de las definiciones de sentido común que hay en esta campaña electoral y me gustaría derribar, tiene que ver con que al Estado lo bancan los empresarios. Bueno, Mabel, si estás mirando, y vos, Roberto, te quiero avisar que al Estado lo bancan los pobres, porque el Estado se financia del IVA y del mal llamado impuesto a las ganancias en la 4ª categoría, que el salario no es ganancia. Ganancia debería pagar, no sé, Vicentín, que se la robó toda, o los sectores del agro arriba de las 1000 hectáreas. Los bancos. O los bancos, por ejemplo, que el 86% de la cartera de los bancos es del Estado. Deberían pagar ganancias otros sectores, no los trabajadores que, imagínate, mi recibo de sueldo no llega ni a patada ninja a 2 canastas básicas de la pobreza, ¿no? Pon el no te drama, gano más o menos 400.000 pesos.
tengo que pagar un alquiler, no tengo auto, no tengo casa, no sé, me critican porque tengo un teléfono, que ya es un chiste, pareciera ser que un trabajador, no sé, sí, pero claro, pareciera que un trabajador anticapitalista no se puede comprar un teléfono, o sea, no tengo nada y pago impuesto a las ganancias, ¿no es una estafa? Bueno, y en mi caso no es tanto, pero en un salario como el tuyo, que tiene mucha antigüedad, es un afano. Bueno, de eso se sostiene el Estado. Entonces, a todos los empresarios cuando dicen queremos eliminar impuestos porque las cargas impositivas, todos esos discursitos que van poblando la campaña, mentirosos. Manuela. Así, de una, así arrancamos. Bueno, hoy el ministro de Economía, que insólitamente también es el candidato a presidente del oficialismo, anunció con bombos y platillos, hizo un anuncio que van a hacer que hay un preacuerdo con el FMI, porque ni siquiera fue un acuerdo. Que además finge demencia como si no fuese integrante de este gobierno. Porque viste que él no tiene nada que ver con el presidente, pero es el ministro de Economía y estuvo en el gobierno y fue parte de la coalición. Hoy dijo que no le van a tocar un solo dólar de los ahorros de los argentinos. Te recuerdo que el año pasado cuando asumió dijo que no iba a ser candidato a presidente porque eran incompatibles los... Al margen de eso, ahí cargos. Ya hay una primer falacia. En el último año también la Argentina perdió 10.000 millones de sus reservas netas, así de sus ahorros, no en derechos especiales de giro por pagarle al fondo, sino de recursos propios. Entonces, en realidad, el problema de este acuerdo con el fondo es que está desfinanciando a la Argentina y la está dejando sin reservas y el fondo está estrujando a la Argentina. Y este gobierno me preocupa porque la deuda con el FMI es la estafa que nos dejó el macrismo, que dijo que no iba a ir al FMI y fue al FMI, o sea que mintió, y además quedó probado que los recursos de este endeudamiento de 45.000 millones de dólares no quedaron en la Argentina, además fueron parte de la fuga de divisas y demás. Pero este gobierno asumió, criticando al FMI, para legalizar la deuda macrista, la votaron en el Congreso, la legalizaron a esa estafa, y además, para imponer otra idea de sentido común, es que no se puede no pagar al fondo, y que no se puede hacer otra cosa. El presidente de Egipto, que es el segundo país en cartera de deuda del Fondo Monetario, el primer tenedor de deuda, o sea, del fondo es Argentina, el segundo es Egipto, que es de derecha, o sea, no es de izquierda, no es anticapitalista, no es progresista, nada, dijo, si me apretan mucho, si me joden mucho, en Egipto, rompemos. O sea, esa idea de no pagar deuda externa, ilegal y legítima, que no te permite crecer, es una idea que es más común en el mundo, que hay ejemplos históricos, que ha surgido más, pero este gobierno impone esa idea de sentido común que le sirve al FMI. Sentido común siempre es de alguien. Vos te tenés que preguntar esta idea que circula, ¿de quién es y a quién favorece? La idea de que no se puede no pagar la deuda favorece al fondo. ¿Por qué? El gobierno dijo que Argentina iba a quedar aislada del mundo si no se pagaba la deuda. Más aislado de esto, que te inauguren un pedazo de Seiza y que te digan que no es para que los argentinos viajen, más aislado que eso no se consigue. Que vos no puedas ahorrar, que vos no puedas viajar, que nadie le preste a Argentina, que no haya inversión privada. O sea, más aislado que esto, no hay. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo salimos de esto? No hay que pagarle al fondo porque estás gastando recursos propios y si vos no le pagás al fondo, yo utilizo un ejemplo, lo vengo usando, me parece que está bueno, ¿no? Digo, yo me quiero independizar. Otra idea de sentido común que dijo Massa, que la decía Cristina. Hay que comprar soberanía. Entonces hay que pagarle al fondo para después ser soberano. Bueno, yo te digo, ¿sabés qué? Quiero ser adulta, me voy de la casa de mis padres. Ah, pero no tengo dónde vivir, me voy abajo un puente. Bueno, la Argentina, cuando le paga el fondo, se va bajo un puente. Porque no le quedan recursos para invertir. Porque hoy en día, en el mundo entero, la inversión no está viniendo de los sectores privados, está viniendo de lo público, que es lo que Biden, mirá los ejemplos que te estoy tirando, Egipto, Estados Unidos, como para poder contextualizar la discusión de Argentina. Ponen mucho presupuesto, o sea, mucha inversión pública del PBI para inversión en infraestructura. Argentina tiene un gasoducto que lo festejaron como si fuese 20 gasoductos. Hay que hacer gasoducto con Chile, con Bolivia, con los países limítrofes. Cuando pensamos en el río Paraná, no hay que pensar solo en la concesión. También hay que pensar en la flota mercante. Eso es infraestructura, eso es inversión pública. Habría que utilizar todos esos recursos, y eso está en nuestro plan de las 7 medidas anticapitalistas, para
inversión en infraestructura y ahí elevás el piso de la economía, invertís en energía limpia, en puertos, en aeropuertos, en escuelas, en hospitales, generás mano de obra, generás empleo genuino, que eso es un gran debate sobre el problema de los trabajadores y las trabajadoras desocupados y desocupadas. ¿Cómo? O sea, es posible pensar una salida diferente a la que el gobierno plantea, que es una salida de impotencia, de no se puede nada, no se puede no pagar al fondo, no se puede elevar el presupuesto en educación, no se puede combatir a la derecha. Este gobierno es el reformismo sin reforma. Pero a ver, en este contexto del mundo donde el capitalismo nos desborda y donde los jóvenes, los chicos que van apareciendo, los adolescentes, están abrumados por ello, porque, digamos, teléfono, tablet, Play, Instagram, Twitch, todo, televisores, digamos, hay un mundo capitalista. ¿Cómo se hace desde el Nuevo Más para enamorar a esos jóvenes, para que se sumen a las concepciones de la idea que ustedes están pregonando? En primer lugar, está buena la reflexión que traes y quiero desandar algunos conceptos que ahí estás tirando. Todo lo que nos rodea es capitalista. Yo lo que veo, cuando veo a mi alrededor, cuando miro este micrófono, cuando tengo mi teléfono, cuando veo trabajo humano. Y es otra idea de sentido común que los empresarios quieren imponer, que es que todo lo que nos rodea es capitalismo. Hay que humanizar nuestro contexto, hay que humanizar la economía, hay que humanizar la naturaleza, hay que humanizar las discusiones y ver que detrás de ese televisor hay una línea de montaje, que hay trabajadores. Y detrás de la economía argentina, donde dicen que hay solo empresas, en realidad hay trabajadores que arman todas las maravillas de este país, que están recontracapacitados, que fueron a la universidad pública, que tienen una mano de obra re específica y calificada que no se consigue en otro lado, y por eso las empresas están acá. Y si pones un salario mínimo de 500.000 pesos no se van a ir, porque ¿a dónde se van a ir a conseguir semejante mano de obra? Bueno, acá alrededor hay que desarmar esa discusión y dar la vuelta. Lo que hay es humanos, es trabajadores y trabajadoras, y es la historia de la humanidad, porque no hay teléfono sin matemática, y la matemática no es una invención del capitalismo. Los griegos nos matan, si se revuelcan en sus tumbas. La matemática nació para cagarnos la vida en la secundaria, pero no importa. Bueno, pero además de eso, viene de los antiguos, ¿me entendés? Todo lo que nos rodea es una acumulación humana de muchas cosas que no son de este sistema, y este sistema que nos abruma tiene una gran falencia. Dicen muchos, incluso la propia vicepresidenta, el capitalismo es el sistema más efectivo, más eficiente. Bueno, evidentemente no es así, porque hay 4 cuestiones muy básicas que no están garantizadas en Argentina y en el mundo: empleo, vivienda, salud y educación. ¿Y qué recepción encontrás de los jóvenes cuando, supongo, estás charlando con ellos, militando? Una gran recepción, porque en la juventud hay una necesidad de grandes ideas. No, en la juventud hay primero lo que hay que hacer, me parece, es escuchar. Y cuando voy a los encuentros, por ejemplo, nosotros organizamos los campamentos anticapitalistas, ¿no? Que tuvieron en el verano mucha repercusión. Y sí, fueron virales. Fueron bastante venimos insistiendo, aportando ahí a las ideas, a la discusión. Con las discusiones del sistema es súper interesante, porque la juventud está muy receptiva. Por ejemplo, hablar de la ecología es una discusión anticapitalista, te lleva al anticapitalismo. La discusión sobre la marea verde y el feminismo, estuvimos las anticapitalistas también. Es un movimiento enorme que tiene un montón de ideologías, pero la izquierda estuvo represente ahí, entonces también tenemos diálogo por ahí. Entre los trabajadores precarios, por ejemplo, estamos colaborando con los trabajadores de reparto por aplicación a que les reconozcan la relación laboral de dependencia, y su sindicato, el Cietrarepa. Entonces hay muchos jóvenes que su primer empleo es ese, y el capitalismo lo que le da es esclavitud. Entonces, cuando te pones a discutir, si escuchás y si llevas ideas, hay mucha recepción. Hay una idea de que está la derecha ahí, y permitime relativizarla. Recién nombraste el tema de la marea verde y el feminismo. Hay un recrudecimiento de los femicidios en este último tiempo, donde este gobierno había hecho una especie de campaña en la época del anterior gobierno de Mauricio Macri, donde se criticaba el presupuesto que se le dedicaba a este tipo de cuestiones. ¿Cuál es la postura que tiene usted con la política que está aplicando este gobierno y el anterior con respecto
a los femicidios. Qué bueno que hayas nombrado eso, porque justo hoy una de nuestras compañeras y candidata de las Rojas, de la lista, que es nuestra agrupación feminista socialista, me estaba pasando los datos, que hoy salió el dato de que hay en la Argentina en el último año pasamos de un femicidio cada 32 horas a uno cada 29, lo que quiere decir un montón de víctimas más de femicidio. Ahí me parece que hay varios temas de fondo. Este gobierno, el gobierno anterior, su misoginia, sus medidas antipopulares, explican muchísimo de la violencia que se sufrió y del abandono y de la falta de presupuesto. Y este gobierno es parte también del fracaso, de la estafa, de prometer cosas que después no se cumplen. El Ministerio de la Mujer, que es una conquista, y yo defiendo que exista un Ministerio de la Mujer y Diversidades, está vaciado, no tiene presupuesto. Entonces, ¿cómo vas a combatir los femicidios, la violencia, defender la educación sexual integral si no hay presupuesto? ¿Qué generó? Un ministerio que es un cartelito y entonces le da espacio a la derecha para que venga a decir, ¿viste cómo es? Entonces hay que cerrarlo. ¡No! Vaciar ese tipo de instancias recrudece el discurso de la derecha. Entonces este gobierno termina abriéndole el espacio por ese vaciamiento, sí, por esa frustración, por esa insatisfacción, por esa cosa de mostrar carteles y no hechos, y le termina dando lugar al discurso de la ultraderecha, que ahora llegó al colmo, no solo por el intento de cerrar el ministerio, quieren ir hacia atrás con la legalización del aborto, quieren reemplazar la educación sexual integral en las escuelas por la pornografía, vienen con un discurso misógino muy marcado, prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas. En la Capital Federal nosotros presentamos un amparo, por ejemplo, contra la Reta, porque quiere prohibir el uso por parte de docentes y estudiantes del lenguaje inclusivo en un colegio, hay una ley de identidad nacional, vos sí, te podés hacer el DNI no binario, pero te prohíben identificarte y presentarte como vos querés en las escuelas. Ahí hay un punto muy clave que hay que atacar, y me parece que el gobierno no está haciendo nada ante esas situaciones, y ahí me preocupa una cosa. Con esto cierro esta idea, sí, lo de Grabois. La candidatura de Grabois está en contra de la legalización del aborto en un momento donde este tema es muy cuestionado y atacado. Bueno, pero ahí me gustaría que después del tema musical lo charlemos. Dale. Bien, estamos dialogando con Manuela Castañeira, que nos está visitando hoy, candidata a presidenta por el Nuevo Más. Su compañero de fórmula es Lucas Ruiz, que estuvo aquí también visitándonos, donde tienen como eje de campaña salario mínimo de 500.000 pesos indexado a la inflación. ¿Por qué? La inflación no existe. No sé dónde sacaste la palabra inflación si estamos bárbaros. ¿Para eso es parte del gobierno? ¿Sos parte del gobierno? ¿Negás la realidad? ¿Cómo? ¿Qué realidad? ¿De qué inflación estás hablando? Si estamos en Disney. Pero claro, si no hay... Escúchame, yo le hago caso a la vocera presidencial que dijo que en Argentina no hay hambre, no hay crisis, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, me río para no llorar. Deben pagar muy bien a Gabriela Cerruti para hacer el discurso que hace, el papelón que hace. Pero bueno, vayamos a lo positivo. Vayamos a las propuestas. A las propuestas del Nuevo Más. Salario mínimo de 500.000 pesos indexado a la inflación. Mínimo vital y móvil, que parta. O sea, la idea es un piso, no un techo. Nosotros vemos que en la Argentina hay dos fenómenos nuevos muy extendidos, que es los trabajadores registrados, conveniados debajo de la línea de pobreza, sí, y otro, el que hablábamos fuera del aire, del pluriempleo. Esto de que hay que tener 2 o 3 trabajos para llegar a fin de mes, y seguro uno de ellos es bajo el monotributo. Bueno, el salario mínimo se propone, de 500.000 pesos, se propone encarar esas dos situaciones muy extendidas, y es parte de un plan. En este plan, nuestra propuesta no sale de la emisión, sino que sale de la ganancia, y por eso decimos que es la primera de las 7 medidas anticapitalistas, que es nuestro programa para salir de la crisis. ¿Por qué decimos que esto es una medida anticapitalista? Que vos dirías, una reivindicación como el salario podría ser reformista, reivindicativa y demás, porque sale de la ganancia. Lo que vemos es que en la Argentina, dicho por el INDEC, hay un PBI entero, o sea, toda la masa de riqueza de la Argentina, hay una igual fugada. ¿Qué quiere decir eso? Afuera, en cuentas, en paraísos fiscales. Se enojaron porque yo propagandicé Delaware. Si quieren podemos hablar de Suiza, podemos hablar del Uruguay, no nos tenemos que ir tan lejos, podés ir a Montevideo, no es un paraíso fiscal y tienen cuentas ahí no registradas, que se cruzan y van y vienen. Bueno, o que utilizan este río para fugar. Lo que creemos entonces es que hay ganancias, hay riquezas en la Argentina, pero están concentradas en unas pocas manos, y nosotros creemos que el salario de 500.000 pesos es una manera de ejercer soberanía,
que esas multinacionales, multilatinas, en vez de fugarla, llevarla a sus casas matrices, o esas medianas empresas o grandes empresas que se hacen pasar por pequeñas empresas y la fugan, vaya al salario. Entonces la ganancia queda en el salario. Entonces va al consumo interno, va al mercado interno, va al comercio de cercanía, va a la construcción porque te haces tu pequeña casa y no una casa de lujo. Por supuesto que está acompañado de un montón de medidas más que tienen que ver con una reforma tributaria que en la Argentina hablábamos, es regresiva. El esquema de tributación, los que menos tienen son los que más pagan, por verdadero impuesto a la riqueza, no el impuesto a la ganancia en la cuarta categoría, que esa es la estafa que nos hacen a los trabajadores, que Massa dijo que lo iba a sacar, ni eso puede, bueno, y así, se puede. Es un ejemplo de cómo, ante esta crisis brutal que se vive en la Argentina, muy profunda, histórica te diría, si vos la comparás con la crisis del 2001, con la del 89-90, con la del 83, ante esta crisis, que los partidos tradicionales nos dicen que solo se sale con más ajuste, nosotros presentamos una propuesta anticapitalista para salir con más derechos. Bueno, la propuesta está muy bien, pero vamos a suponer que el 10 de diciembre Manuela Castañeda es presidenta de la Nación. ¿Cómo se implementa esto? Por decreto, así de una, pum. Por decreto. Por decreto, porque no van a querer. Y además, otra pregunta que me hicieron, ¿y va a haber piquetes? ¿Cómo va a haber piquetes si hay un salario mínimo de 500.000? Lo que puede haber es marchas derechas, así que pónganse la zapatilla porque vamos a tener que salir a defenderlo. Y yo los voy a llamar. Un patronal, por ejemplo. Y yo haría lo que no hizo el oficialismo, que es enfrentar a la derecha en las calles, con movilizaciones populares en defensa de medidas populares. Porque eso este gobierno jamás lo hizo. No lo hizo en el 2008 cuando salió la sociedad rural, no lo hizo orgánicamente cuando fue el intento de magnicidio. Yo fui a la plaza, no soy kirchnerista, soy opositora por izquierda, pero fui a la plaza contra el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. Y ellos nos llamaron como gobierno. No como gobierno, nos llamaron como agrupaciones políticas. Tienen a la Cámpora, que es una agrupación enorme, y no la llaman a marchar, no la llaman, esos pibes no los llaman a luchar. Bueno, yo creo que se hace por decreto. Ahí dijiste que a los pibes no los llaman a luchar. Sí. Yo te escucho a vos y encuentro algunas similitudes con, por ejemplo, el discurso de Juan Grabois. ¿Cuál? Por ejemplo, algunas cositas. A ver. Por ejemplo, bueno, la de la calle. El tema de la calle, de la reivindicación de los trabajadores, pero de repente lo encuentro a Grabois en una interna con Sergio Massa y que va a Qatar, que es el agua y el aceite, pero por completo. No sé si son el agua y el aceite, pero sí son diferentes. Lo que pasa con Grabois es lo siguiente. Yo podría con Grabois ir a una marcha en la calle, lo he encontrado hecho en la calle, en defensa de los trabajadores desocupados o los trabajadores del sector informal. Pero con Grabois lo he discutido al aire también con él. A mí me parece que él tiene un programa que divide a los trabajadores ocupados de los desocupados. Porque él, al ocuparse de la economía informal, se olvida de las fábricas, se olvida de los trabajadores bajo convenio, los registrados, que también están sufriendo. Entonces nosotros queremos tener un plan que una ambas partes, y la del salario mínimo vital y móvil nos parece que da respuesta a ambos sectores, además de nuestro plan de no pagar la deuda para que haya infraestructura y generar trabajo genuino. Ellos lo que proponen es adaptarse a la miseria y a la pobreza, y además lo de Grabois, estoy indignada con Grabois, porque haya dicho que con 200.000 pesos vive su familia de 5. Primero porque es apología de la... mentira. Es una mentira. Primero porque es apología de la pobreza. Con 200.000 pesos hay pobreza. ¿Qué, no le festeja el cumpleaños a su nena? ¿No se compra zapatillas? ¿No le compra los útiles escolares a la piba? Dale. Y segundo, que es mentira, porque ¿quién le paga los viajes a Roma para ir a ver al Papa? Atrás tiene la institución más rica del mundo, que es la Iglesia Católica. Así que no me mientas, Grabois. Él propone caridad, nosotros proponemos dignidad. Son cosas totalmente distintas. Y él no se revela a los poderosos, es el que le lava la cara a los poderosos. Por ejemplo, ahora, que atacan la derecha con ese discurso misógino, la legalización del aborto. ¿Qué va a hacer Grabois? No se va a plantar a la derecha. Entonces, bueno, ahí donde mueren las palabras empiezan los hechos, y está la izquierda anticapitalista, que es consecuente con Grabois. No, sí me gustaría, por ejemplo, que haya un debate para clarificar estas cuestiones, porque... Sí. En términos electorales yo no haría jamás una alianza, pero tal vez en la calle en algún caso nos podemos encontrar, que lo hemos hecho. Pero me parece que su candidatura confunde, miente y engaña en esta campaña electoral, y que termina siendo una colectora de masa. Bueno, porque él termina diciendo que va a acatar, digamos, la decisión de la interna y va a terminar votando seguramente al cual él defenestró a través de las redes, y parece realmente... yo la verdad que no me imagino a vos yendo a una interna con
Con Massa, eso seguro no me lo que imagino, no me entra en la cabeza. No. Y por más que yo te haya dicho que encuentro discursos, hay diferencias, Sí. pero bueno. Pero vos tenés de alguna manera clara, popular, claro. Vos tenés claro que soy de izquierda y que soy independiente. Claro, pero claro. Se respira. Lo que sí veo mucha juventud Sí. en el Nuevo Más. Sí. Mucha juventud. Aquí tengo la boleta que va a estar en el Cuarto Oscuro aquí en la provincia de Santa Fe, que es la lista 13A, donde lleva al amigo César Rojas Esquivel. Me voy a olvidar el segundo que apellido. está acá, que acá me acompaña. Aquí, tenemos un Parlasur encabezado por un candidato de la provincia, acá, de Santa Fe Rosario, es oriundo entrerriano como yo, ojo, sí, litoraleño. No sé, mirá, y acá se sumó. Claro. Y está en la candidatura del Parlasur. Va a estar en todo el país tu boleta. Va a estar en todo el país y además hay otros compañeros muy de mucha trayectoria, como Alcides Christiansen, luchador histórico de la UOCRA de Neuquén, un referente. Escúchame, ¿no lo tenemos a Pilsica acá? También, También. claro, por supuesto. ¡Vamos los no docentes! ¡Arriba las manos! Vamos, Iván Pilsica. Muy bien, si acá lo veo, no lo encontraba. Ahí está, bueno. El programa no docente no va a estar fuera de la boleta, eso No. seguro que no. Y la defensa de la educación pública, pará, ¿sabías? Uno de nuestros puntos es llevar a 10%, a 10 puntos del PBI la inversión en educación pública. Sí, porque hay que aumentarla realmente. El nivel educativo y el que tiene el país hoy es pobrísimo, uno lo nota. Los chicos, cómo llegan formados a la universidad, porque el problema no es solo la parte, digamos, de los altos estudios, el tema cómo nacen los chicos, donde muchos van a la escuela a comer. Esa es la verdad. Eso es verdad, la escuela tiene que cobrar otra función y estaría, yo estas cosas se le he escuchado al CIDES, que estaría bueno, y a nuestro candidato en Mar del Plata, el querido Marcos Pascuán, que es también trabajador, que decían, estaría bueno ir a la escuela porque querés estudiar y que puedas comer con quien vos quieras, si querés comer con tu familia, si querés comer, ¿me entendés?, en otro lado, que la escuela cumple otro rol. Y me parece que eso es importante, pero me parece que también hay que empezar a discutir los salarios docentes, que es muy difícil sostener la educación con salarios de miseria, la infraestructura, que lo vemos en la educación superior, que quieren virtualizar clases, no porque sea la mejor opción pedagógica para que alguien que antes no llegaba a la universidad llegue, sino porque no hay aulas. Y eso es seguir adaptándose a la miseria. Me parece que las universidades en algunos lugares se caen a pedazos. Me parece que hay que pensar la triple franja horaria, el boleto educativo, que hay un montón de temas que están asociados a la educación y que también tendría que fortalecerse para que sea una opción real para muchos jóvenes que hoy no tienen la sensación de falta de futuro. Entonces hay que fortalecer las universidades para que los acojan. Aquí en nuestra ciudad sufrimos algo que tiene que ver no solamente con la inseguridad, es el tema del transporte, que a nosotros nos importa y mucho, porque hay mucha diferencia, digamos, el discurso del gobierno del país federal se lo creen ellos solos. ¿Qué piensa el Nuevo Más con respecto al tema del transporte? ¿Hay que municipalizarlo por completo? ¿Qué es lo que hay que hacer con el transporte público? En primer lugar, ahí, y te lo digo también como entrerriana, me parece que no hay que dividir y combatir un poco esa idea de que el interior le paga el transporte al trabajador bonaerense, porque también estuvo en Mar del Plata y el pasaje sale arriba de casi 160 pesos. Buscan dividirnos, no caer en ese discurso donde dividen de que porque en Rosario se paga así están beneficiando a otro. No, estamos todos en la misma, sufriendo. Me parece que el transporte, como muchas otras áreas, habría que pensar, porque ya se está subsidiando, pero las empresas se quedan, que se dicen algunas cooperativas y demás, o municipales, se quedan con la guita del subsidio, se comen el capital y dejan caer, y a veces, incluso por especulación, no ponen todas las flotas a circular. En muchas de las líneas lo que estamos viendo es que hay una pequeña parte de las flotas, de los colectivos, circulando, bajando mucho la oferta, digamos, que la frecuencia. Entonces vos salís a las 5 de la mañana porque en realidad tenés que llegar a las 7 al laburo, pero como la frecuencia es mala, llegás antes y venís de un barrio más lejos. Bueno, ahí me parece que hay que discutir efectivamente que sean públicos, bajo control de trabajadores, vecinos y usuarios. Porque le dimos la guita, se le dio la guita a las empresas para que hagan qué. No, Ya sí. se está gastando, el Estado ya está gastando guita en eso. Sí mantener el subsidio en el boleto, ojo, en el boleto sí, porque si no, no hay manera, eso es un subsidio indirecto al salario. Además de elevar los salarios,
estoy de acuerdo con sostener los subsidios sobre el pasaje al usuario, que es otro trabajador. Pero sí me parece, y lo escuché mucho también con las empresas eléctricas en el verano cuando eran Sí, los cortes, diciendo, che, no habría que estatizar. Yo le agrego a la discusión de estatizar, lo quiero diferenciar con el concepto de lo público, para dar cuenta del problema de que tengan control social, porque se ha vinculado lo estatizado a la corrupción, se ha vinculado lo estatizado y lo público a el beneficio de un gobierno a su empresario amigo, y eso es lo que hay que terminar. Entonces, qué mejor que sea transparente, democrático, abierto, que los trabajadores que ya lo administran puedan intervenir, que los usuarios que son los vecinos del barrio puedan hablar sobre los recorridos, puedan ver qué hacen y que se termine el secretismo empresario, que se la pasan diciendo que están a pérdida y nadie vio jamás una cuenta. Secretismo empresario, me encantó ese término. Bueno, hay mucho. Eso es Bueno, anticapitalista, te cuento. Así que te está gustando el anticapitalismo. Nos tenemos Estás que vestido ir. de rojo, Bofi. Sí, claro, Bofi. totalmente. No Para sé. algunas cosas el anticapitalismo viene barbo, para ¿Viste? otras... Pero depende. vamos a ver. No nos dieron la oportunidad nunca en este país todavía. Hay que probar. Hay que probar, Hay que probar, exactamente. exactamente. En esta elección salgamos por izquierda. Bueno, la salida es por izquierda. La salida es por izquierda del 13 de agosto. Sí. Somos la lista 13 de esa boleta que tenés ahí que hicimos con tanto cariño. Ajá. Roja, verde Acá está. y blanca, que está Lucas Ruiz, y acá César Rojas. Bueno, somos la lista 13 y necesitamos 500.000 de votos en agosto, no se confundan, es la PASO. Se necesitan 500.000 de votos para estar en el debate presidencial y para estar en la campaña de octubre, así que les pedimos que nos acompañen para que esta nueva generación, efectivamente, de jóvenes que tienen muchas pilas y muchas ganas, podamos también ser parte del debate en octubre. Muy bien, muchísimas gracias por venir, Manuela. Gracias a vos. César, nuevamente gracias Bueno, por la visita. gracias, hasta pronto. Vamos con el voto al Parlasur. Vamos. Bueno,